Muy bien, ahora sí vamos a empezar con la enseñanza de este domingo. Am, en primer lugar, quiero decir que ya el domingo pasado, el domingo anterior, vimos la última enseñanza sobre el credo apostólico. Eso quiere decir que ya en el Catecismo de Heidelberg terminamos de desglosar el credo apostólico. Que sabemos que la primera parte era sobre el Padre y nuestra creación, la segunda parte sobre el Hijo y nuestra redención, y la tercera parte sobre el Espíritu Santo y nuestra santificación. ¿Correcto? Entonces, ya finalizamos los estudios en cuanto a los diferentes artículos que presenta el credo apostólico, y ahora vamos a empezar en el domingo 23 del Catecismo de Heidelberg, donde vamos a tocar con mayor detalle lo que es el tema de la justificación. El tema de la justificación. Esto es una palabra muy importante en el Evangelio. Es una palabra muy importante en la teología, porque la justificación es precisamente la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo ya aplicada a una persona. Una persona justificada es una persona que ya está salvada. Es una persona que escuchó el Evangelio, es una persona en la cual el Espíritu Santo obró a través de su palabra y le dio un nuevo corazón para poder creer, y por eso, a través de la fe, por gracia, esa persona obtuvo como un regalo gratuito, sin nada que hacer, la salvación que el Señor Jesucristo ganó con su propia obediencia y con su muerte en la cruz. Entonces, esta palabra justificación, por eso es muy importante. Es muy importante esta palabra. Justificación precisamente es que Dios hace justa a una persona. Y eso es la salvación. Eso es la salvación. Todo esto lo digo como de manera introductoria en cuanto a la palabra justificación. ¿Por qué que una persona sea justa ante Dios es la salvación? Porque Dios no habita con el pecado. Dios no podía salvar a una persona, o no puede salvar a ninguna persona, simplemente que esa persona siga en su pecado, sin haber cumplido perfectamente la ley, sin haber pagado su condena eterna en el infierno, y decirle, ya te recibo. Imposible. Eso es imposible. Dios es justo. Entonces, alguien tenía que tomar el lugar del hombre, pagar la condena del hombre, cumplir lo que el hombre debía cumplir, y que eso le fuese contado al hombre, para que entonces el hombre, teniendo una justicia perfecta y habiendo pagado perfectamente la condena, pudiera venir delante de Dios y Dios realmente pudiese recibirlo. Entonces, todo esto, el Evangelio, el centro, el núcleo del Evangelio, está alrededor de esta palabra justificación. Justificación. La justificación es eso que ocurre cuando un pecador se arrepiente y va a Cristo y lo abraza con verdadera fe. Esa persona ya el Señor le da, lo viste con las ropas, con las vestiduras de justicia de Cristo, y por eso es salvo. Ya no tiene ningún tipo de pecado, ya Dios lo puede recibir, ¿no? Eso es para que entendamos un poco todo lo que implica y puede implicar la palabra justificación, tanto en la Escritura, como en el Evangelio, como en toda la teología. Entonces empezamos
en este domingo 23 en el Catecismo de Heidelberg con la pregunta 59. Con la pregunta 59. Y para esta pregunta, esa pregunta lo que quiere hacer es básicamente un resumen, una síntesis de lo que aprendimos con el credo apostólico. Una síntesis. Dice así, como es la siguiente pregunta, luego de haber finalizado la enseñanza del credo, dice, ¿qué te aprovecha el creer en todas estas cosas? O sea, en todas las cosas que ya estudiamos del credo apostólico, desde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Iglesia, el perdón de pecados, la comunión de los santos, la vida eterna, todo esto, dice que te aprovecha el creer en todas estas cosas. Pero antes de incluso leer la respuesta que da el catecismo, quiero que leamos completo nuevamente el credo apostólico y recordar qué es todo lo que tenemos allí en el credo apostólico. Dice así, lo voy a leer. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Entonces, este es el credo que como cristianos nos identifica. Allí está resumida nuestra fe. Y precisamente allí está resumida nuestra fe. ¿Para qué? Para que nosotros nunca perdamos el norte de qué es lo que creemos. En este mundo que está tan lleno de engaños, tan lleno de engañadores y de diferentes doctrinas tan extrañas, nosotros tenemos ahí el resumen de nuestra fe. E incluso, si una persona nos pregunta, ¿en qué tú crees? Y yo no sé cómo responderle, yo le puedo recitar el credo. Y yo le digo, creo en Dios Padre Todopoderoso. Y sigo y le digo, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y sigo, y creo en el Espíritu Santo, y así. ¿Correcto? Entonces, ¿qué te aprovecha el creer en todas estas cosas? Que delante de Dios soy justo en Jesucristo y heredero de la vida eterna. Al yo saber todas estas cosas que me enseña el credo apostólico, yo entiendo que realmente Cristo pagó por mis pecados, que realmente yo tengo un Dios que es todopoderoso, que gobierna todas las cosas y que es amoroso, tan amoroso, que vino a obedecer en mi lugar y a pagar por mis pecados. Y ese Dios, Dios Padre, Dios Hijo y también Dios Espíritu Santo, vino a aplicar en mí esa salvación.
Vino a darme un nuevo corazón. Vino a resucitarme espiritualmente. Y esto es precisamente lo que me enseña el credo. Luego de que el Señor hace esa obra en mí para salvarme, para su gloria, por amor, Él me introduce en la iglesia, me hace parte del cuerpo de Cristo, me une a Cristo y me hace parte de ese grupo de personas redimidas por Cristo, que creyeron realmente en el Señor. Y me recuerda la esperanza que tenemos, no solo en esta vida. Como dice el apóstol, si nosotros esperamos en Cristo solamente en esta vida, somos los más miserables y dignos de compasión del mundo. Pero no, nosotros no esperamos solamente en esta vida por Cristo. El credo también nos recuerda que nosotros luego de la muerte vamos a resucitar y el Señor va a venir y va a juzgar a los vivos y a los muertos y vamos a estar con Él para siempre. Y todo esto es precisamente lo que nos recuerda el credo, que delante de Dios soy justo en Jesucristo y heredero de la vida eterna. Qué cosa tan maravillosa y qué cosa tan impresionante de nosotros realmente meditar, que soy delante de Dios justo en Jesucristo. Eso era algo inalcanzable y que solamente por la gracia de Dios lo tenemos. Y soy heredero de la vida eterna. Eso es lo que me aprovecha a mí, estudiar todo lo que estudiamos del credo. ¿Qué me aprovecha haber estudiado todo eso? ¿Qué me aprovecha haber estudiado acerca de Dios? ¿Qué me aprovecha haber estudiado acerca de la Trinidad? Saber que mi Dios es un Dios trino. Sabemos que mi Dios es uno, pero ese Dios existe en las tres personas divinas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿De qué me aprovecha saber de la obra que el Espíritu Santo hizo en mi vida para salvarme, para cambiar mi corazón, para hacerme nacer de nuevo? ¿De qué me aprovecha? El gozo eterno y el agradecimiento eterno y el amor eterno que tengo por mi Dios, porque me hizo justo en Jesucristo y heredero de la vida eterna. Y esa va a ser mi motivación para siempre y mi amor para siempre, para yo poder servirlo y adorarlo y para siempre encontrar nuevas fuerzas y mejores maneras y mejores oportunidades para poder hacerlo. Eso es precisamente lo que nos aprovecha. Y para ello, quiero que leamos simplemente un pasaje en Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8 nosotros podemos también leer de qué nos aprovecha el creer en todas estas cosas. Versículos primero del 16 al 18 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y versículos del 28 al 39. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ese pasaje me parece que explica el aprovechamiento que nosotros tenemos de la salvación en Cristo muy bien, muy bien. Sobre todo en el versículo que dice: si el Señor no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, en Cristo tenemos a Cristo, que es lo más importante. Tenemos la comunión con Dios. Nuestra comunión con Dios se ha restablecido por el sacrificio de nuestro Señor y Salvador. Y además de esto tenemos todos los beneficios de estar en Cristo, de haber sido salvados por nuestro Señor. ¿Qué te aprovecha el creer en todas estas cosas? Que delante de Dios soy justo en Jesucristo y heredero de la vida eterna. Pregunta 60. Muy importante. Esa pregunta dice así: que delante de Dios soy justo. Y recuerden que esto es un sistema de preguntas y respuestas. Ok, tú me mencionas que tú eres justo. La siguiente pregunta dice: ¿cómo eres justo ante Dios? Pregunta 60. ¿Cómo eres justo ante Dios? Esta es la pregunta más importante que todo ser humano se debería hacer. Porque nadie que no sea justo delante de Dios puede entrar en el reino de Dios, ni puede tener la amistad de Dios, ni la aprobación de Dios. Toda persona que no sea justa delante de Dios, lo que tiene de Dios es su ira y la justa condenación. Eso es lo que tiene de Dios. Entonces, esta es la pregunta más importante. Y vamos a leer primero toda la respuesta, que dice así: ¿cómo eres justo ante Dios? Por la sola verdadera fe en Jesucristo. De tal suerte que, aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, no habiendo guardado jamás ninguno de ellos, y estando siempre inclinado a todo mal, sin merecimiento alguno mío, solo por su gracia, Dios me imputa y da la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si no hubiera yo tenido ni cometido algún pecado. Antes bien, como si yo mismo hubiera cumplido aquella obediencia que Cristo cumplió por mí, con tal que yo abrace estas gracias y beneficios con verdadera fe. ¿Cómo eres justo ante Dios? La respuesta a esa pregunta es el Santo Evangelio. Eso que acabamos de leer es una exposición del Evangelio. Si ustedes alguna vez van a predicar el Evangelio, ustedes tienen que seguir, sí o sí, el patrón que tiene esta respuesta. Eso es una verdadera predicación del Evangelio. Y lo vamos a desglosar de la siguiente manera. Vamos a ir punto por punto. Primero,
En la respuesta dice que soy justo ante Dios por la sola verdadera fe en Jesucristo. El Evangelio, el mensaje de la salvación, nos dice que todos somos pecadores y que por lo tanto debemos arrepentirnos de nuestros pecados y recibir al Señor con verdadera fe para poder ser salvados, para que el Señor nos impute su justicia, nos dé su justicia, nos dé un nuevo corazón, nos haga nacer de nuevo y nosotros ya tengamos la salvación, podamos recibir de Él la salvación, el perdón de pecados, y de esa manera estar con Él para siempre, servirlo, adorarlo. Dios estableció que la salvación fuese solo por fe. Esto es lo primero que quiero que veamos. Esto significa que no existe ninguna obra que una persona pueda hacer para salvarse. No existe absolutamente nada que una persona pueda hacer para salvarse. Por dos razones. La primera razón es el pecado. Cualquier obra que una persona quisiera hacer está contaminada de pecado, no es justa. Y las únicas obras que Dios acepta son obras justas, obras perfectas, obras santas, de principio a fin. Ninguna persona puede entregar una palabra, un pensamiento, una obra que sean completamente santos. Pueden lucir santos en apariencia. Pueden decir alguna palabra que sea buena en sí misma. Incluso pueden hacer obras que en sí mismas son buenas, pero no perfectas. Es decir, el pecado de una persona no implica que todo lo que hace es malo. Lo que implica es que todo lo que hace no es perfecto delante de Dios. Ahí hay una gran diferencia. Allí hay una grandísima diferencia. ¿Por qué? Porque una persona puede hacer algo bueno. Por ejemplo, una persona puede darle de comer a alguien que no tiene que comer. Estoy hablando de una persona pecadora, ¿no? Y eso es algo bueno. Eso es algo que Dios aprueba. Cristo mismo lo hizo. Le dio de comer a los pobres. Sanó enfermedades. Eso es algo bueno. Pero eso no es una obra que es perfecta delante de Dios. Es decir, eso no es una obra que Dios apruebe. Aunque eso es bueno, eso no es una obra que Dios apruebe. Porque Dios solamente puede aprobar una obra que sea completamente perfecta, completamente santa. ¿Cómo así? Yo pude haber hecho esa obra buena, pero viene contaminada de pecado. No lo hago para la gloria de Dios. Lo hago para mi propia gloria, para mi propio beneficio, para que la gente me vea, o para simplemente sentirme bien conmigo mismo de que ayude a alguien. Pero no es para la gloria de Dios. ¿Correcto? Entonces, vamos a tener claro primero esto en cuanto a las obras. Soy justo por la verdadera fe en Jesucristo. Es decir, no puedo hacer ninguna obra que me salve. Ninguna obra. Cualquier obra que una persona pecadora haga, por muy buena que sea, está contaminada de pecado. Está contaminada de pecado. Además de esto, no busca la gloria de Dios. Además de esto, incluso si pudiese hacer algo justo, todavía tendría que pagar una eternidad en el infierno. Y si todavía tiene que pagar una eternidad en el infierno, de nada le sirve hacer algo justo, si pudiera hacer algo justo, ¿no? Igual tendría que soportar la ira de Dios por toda la eternidad y nunca va a salir de allí. La otra razón por la cual no existe ninguna obra que podamos hacer para salvarnos es la gloria de Dios.
En la salvación, Dios es el protagonista. Así como en el pecado, el hombre es el protagonista. El hombre para pecar, Adán, para pecar y para condenar a toda la raza humana, él obró solo, con su soberbia, con su prepotencia, creyendo ser más inteligente que Dios, ser más sabio que Dios. Él obró solo, y solo, junto con su mujer, condenaron a la raza humana. En cambio, en la salvación ocurre de manera diferente. En la salvación es Dios el protagonista. En la salvación ya Dios no quiere que el hombre haga nada. En la salvación ya Dios no quiere que el hombre haga una obra. En la salvación es Dios quien hace todo. En la salvación es Dios quien escoge al hombre. En la salvación es Dios quien busca al hombre. En la salvación es Dios quien con su amor lo atrae hacia Él. En la salvación es Cristo quien obedece lo que se tenía que obedecer. En la salvación es Cristo quien paga lo que se tenía que pagar. En la salvación es Cristo quien soporta la ira de Dios que el hombre tenía que soportar. La ira infinita y justa de Dios. En la salvación es el Espíritu Santo el que renueva la voluntad humana y el que le da un nuevo corazón al hombre y lo revive espiritualmente y le da la fe necesaria para abrazar la obra redentora de Cristo, para abrazar al Señor Jesucristo con verdadera fe. Dios no permite que el hombre haga ninguna obra para su propia gloria, porque Dios quiere que toda la gloria de esta salvación sea para Él, para que nadie se pueda jactar en su presencia de que es justo, sino que todos miren a Cristo y lo alaben, porque su justicia viene de Cristo. Entonces, el hombre no puede hacer ninguna obra porque está contaminado de pecado. El hombre no puede hacer ninguna obra porque Dios determinó que ninguna obra iba a ser hecha por el hombre, porque toda la gloria de la salvación iba a ser para Él, para su Hijo Jesucristo. Pero además, estamos hablando aquí es de la verdadera fe. Ya establecimos que no hay ninguna obra que podamos hacer para salvarnos. No existe. Pero estamos hablando aquí de la verdadera fe. Al hablar aquí de la verdadera fe, quiere decir que hay una fe que no es verdadera. Una persona solamente es salva si tiene verdadera fe en Cristo. ¿Qué significa tener una verdadera fe en Cristo? Bueno, primero tenemos que saber lo que es una fe falsa en Cristo. Una fe falsa en Cristo es una persona que se acerca a Cristo conociendo probablemente bien el Evangelio, el mensaje de salvación, y sabe que solamente Cristo cumplió perfectamente la ley de Dios y pagó por nuestros pecados, y Él lo hizo todo perfecto, Él lo hizo todo bien porque es el Hijo de Dios. Pero eso es una persona que se acerca a Cristo realmente con hipocresía. En realidad se acerca a Cristo de esta manera. Sí, Señor, yo sé que tú pagaste por mis pecados. Yo sé que tú en la obra redentora obedeciste en mi lugar, pero yo no puedo creer la idea de que yo no tenga que hacer nada. Gracias, Cristo, porque pagaste en mi lugar. Gracias, Cristo, porque obedeciste en mi lugar, pero yo también voy a colaborar para poder entrar en tu reino. Todo lo que hiciste fue perfecto, Señor, pero falta todavía mi parte.
mi esfuerzo y mi obediencia. Esa es una fe falsa en Cristo. Alguien que recibe a Cristo, pero realmente en su corazón y en su vida todavía no ha aceptado que solo Cristo salva. Solo Cristo salva, solo su justicia, solo su sacrificio en la cruz, solo el derramamiento de su sangre preciosa en pago por nuestros pecados es lo que nos salva. Y ese derramamiento de sangre, ese sacrificio, esa justicia, esa obediencia de Cristo fue perfecta. Perfecta. No se le puede añadir nada y no se le puede quitar nada. Fue perfecta. El Señor pagó por todos los pecados de cada una de las personas que creen en Él. Por todos los pecados, de principio a fin, de manera que no haya nada que el hombre pueda ni tenga que hacer. El Señor obedeció perfectamente la ley en lugar de cada una de las personas que van y que iban y que creen en Él. De manera que esa persona ya no tiene que obedecer la ley para ser salva. Esa persona ahora obedece la ley porque ama a Cristo, porque Cristo lo amó primero. Y en respuesta al amor de Cristo, luego de haber recibido a Cristo con fe, esa persona entonces se dedica a la obediencia de la ley del Señor cada día más porque ama a su Señor. Porque sabe que si Cristo lo salvó o la salvó, ¿lo salvó de qué? Aparte de haberla salvada de la condenación, de la ira de Dios, del infierno, ¿lo salvó de qué? De la contaminación del pecado. Una persona que ha sido salvada por el Señor es una persona que ha sido limpiada. Y como ha sido limpiada, ama la limpieza. Entonces podemos decir que una persona que de verdad ha creído en Cristo y ha tenido una verdadera fe en el Señor, obedece la ley del Señor por amor, obedece la ley del Señor con amor, porque ama lo mismo que Dios ama y porque aborrece lo mismo que Dios aborrece. Y luego de haber visto entonces ¿qué es una fe falsa en Cristo? Una fe que realmente no acepta que Cristo hizo todo. Una fe que quiere hacer algo para poder ganarse la salvación, que no acepta el regalo gratuito de Cristo, que no reconoce que la redención de Cristo fue perfecta y que no puede hacer más nada. Ya vimos que esta es la fe falsa. Pero la fe verdadera es aquella fe con la cual una persona se acerca a Cristo y le dice: Señor, soy pecador, he pecado contra ti, contra tu magnificencia, contra tu gloria, contra tu santidad, contra tu amor, contra tu grandeza. Contra ti solo he pecado, Señor. Me he contaminado, me he corrompido. Señor Jesucristo, yo creo que tu justicia es perfecta, que tu obediencia en mi lugar fue perfecta, que tu pago en esa cruz por mis pecados fue perfecto y que toda la obra redentora que tú hiciste fue perfecta. De manera que yo te recibo como mi Señor y Salvador, porque tú obedeciste y pagaste perfectamente en mi lugar, y quiero recibir ahora tu salvación, y esa justicia tuya, Señor, te ruego que me la des para ser salvo. Me arrepiento de mis pecados, Señor, y ahora veo tu hermosura, ahora te amo,
ahora quiero vivir para tu gloria. Esa es la diferencia entre una fe falsa y una fe verdadera. Y estamos viendo en esta pregunta, ¿cómo eres justo ante Dios? Por la sola verdadera fe en Jesucristo. Verdadera fe. Una persona solo puede ser salva si tiene verdadera fe. La fe que recibe plenamente a Cristo sin tener que hacer algo más y sin querer añadir algo más a esa obra que Cristo ya hizo, que es perfecta. Es perfecta. Pero una persona que quiere confiar en sí misma para la salvación nunca puede ser salva porque no ha reconocido que Cristo hizo una obra redentora perfecta que no necesita ayuda de nadie, no necesita ni siquiera una sola obra adicional, ni un esfuerzo adicional, ni nada para poder quedar completada. Entonces, ya establecimos cómo somos justos ante Dios, solo por la fe verdadera en Jesucristo. No hay nada que hacer, Cristo lo hizo todo. Y el cristiano se dedica a la obediencia de la ley y se dedica a la santidad por amor a Cristo, porque Cristo lo amó primero. No para salvación, sino para santificación, para ser santo para Dios, porque a eso nos ha llamado el Señor. El Señor nos rescató del pecado, para ser santos, así como Él nos creó al principio, a su imagen y semejanza. Y Él precisamente para eso nos rescató, para seguir siendo eso que fuimos desde el inicio, perfectos y hechos a su imagen y semejanza. Para eso nos rescató. Sigue el otro punto. De tal suerte que, aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, no habiendo guardado jamás ninguno de ellos. Siguiente, y estando siempre inclinado a todo mal. Tercero, sin merecimiento alguno mío. Es decir, cuando yo voy a tener esta fe verdadera en el Señor, esta fe verdadera en el Señor debe incluir un conocimiento cabal, un conocimiento real de lo que es el pecado, de lo que soy yo como pecador delante de Dios y de lo que esto significa. Cuando yo me acerco al Señor Jesucristo, yo me debo acercar teniendo este conocimiento del pecado, pero también teniendo presente que mi Señor Jesucristo es poderoso para salvar y que ningún pecado le puede impedir a Él salvarme. Pero yo me tengo que acercar a Él teniendo esta conciencia de pecado, diciéndole: Señor, yo he pecado. Yo sé lo que significa que he pecado. Pequé contra el Dios infinitamente santo y justo, merezco la condenación, mi conciencia me acusa. Leo tus 10 mandamientos y jamás he cumplido perfectamente ninguno. Soy culpable, siempre he estado inclinado a todo mal. El pecado y la corrupción que habita en mí siempre me ha inclinado al mal y nunca te he amado verdaderamente. Una persona que se acerca a Cristo para buscar la salvación debe tener este conocimiento, debe saber que es pecador, debe saber que toda su vida la ha pasado ofendiendo a Dios. Pero también debe saber que en Cristo, esa obra redentora que hizo Cristo fue perfecta y suficiente para salvarlo a Él y para salvar a todo pecador que se acerque a Cristo con arrepentimiento y verdadera fe. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario puede limpiar
todos los pecados, cualesquiera que sean, de una persona que se acerca al Señor con verdadera fe. No importa qué pecado fue, no importa cuántas veces se cometió el pecado, no importa el número, no importa la gravedad. Una persona puede acercarse a Cristo reconociendo su pecado, teniendo un arrepentimiento sincero y reconociendo que en Cristo tiene la salvación completa, reconociendo que en Cristo tiene la satisfacción completa de los pecados, reconociendo que en Cristo tiene la obediencia perfecta que Él nunca iba a poder cumplir. En Cristo tiene ese pago perfecto de los pecados que Él necesitaba hacer, pero que nunca iba a poder hacer. Cristo lo hizo. Y si una persona se acerca a Cristo con este arrepentimiento sincero y se acerca a Cristo estando consciente de que verdaderamente es culpable delante de Dios y que aparte de Cristo no tiene salvación, y se acerca a Cristo abrazándolo con verdadera fe, diciéndole: Señor, solo tú me puedes salvar, solo tú eres el justo, esa persona será salvada. Siguiente punto: solo por su gracia. Solo por su gracia. ¿Qué significa solo por su gracia? Vamos a continuarlos con el otro punto. Dice: Dios me imputa y me da. Solamente por la gracia del Señor. ¿Qué significa esto? Por la gracia del Señor significa algo que las personas no están acostumbradas a escuchar y no les gusta escuchar ni les agrada. Que una persona sea salva por la gracia de Dios, de hecho, significa algo espeluznante. Significa algo que da miedo y que debería dar miedo. Que una persona sea salva por la gracia de Dios significa que no había nada que pudiera hacer por sí misma para salvarse, sino que solamente el amor de Dios, la iniciativa amorosa de Dios, fue lo que hizo a Dios acercarse al hombre y venir al mundo a pagar por los pecados. Solo la iniciativa de Dios. Solo el amor de Dios. ¿Y era un amor basado en qué? ¿En la belleza del hombre? ¿En la bondad del hombre? ¿En algún merecimiento que el hombre tenga? ¿En alguna obediencia especial que el hombre tenga? ¿En algún esfuerzo especial que el hombre tenga? No. Dios amó al hombre y lo amó. ¿Cuándo? Cuando era un miserable pecador. Cuando era un miserable pecador corrupto. Y en esto que estoy describiendo entrábamos todos. Todos, absolutamente, cada ser humano. Dios nos amó y nos buscó y nos atrajo hacia Él a través de la palabra del Evangelio, a través de la palabra de Cristo. Cuando éramos unos viles pecadores, muertos espiritualmente, muertos en nuestros delitos y pecados, que no podíamos acercarnos a Él con nuestras propias obras porque todas estaban contaminadas. Todas nuestras obras estaban contaminadas y eran como trapos de inmundicia. Eso significa que somos salvos por la gracia de Dios. Saber que somos justos por la gracia de Dios nos debe llevar a adorar a Dios de una manera impresionante. Señor, gracias porque tú tuviste la iniciativa. Gracias por amarme. Gracias, Señor, porque si no fuese sido tu amor que me buscó, si no hubiese sido tu amor que te hizo venir a pagar por mis pecados, que te hizo venir a obedecer en mi lugar, no hubiera podido yo ser salvo. Esto significa solo por su gracia. No había nada que lo moviera. No había nada.
No teníamos nada, ni siquiera una sola cosa buena que pudiera mover a Dios a salvarnos. Y a darnos toda su misericordia, su salvación, sus bendiciones, su presencia gloriosa. No había nada. Fue solo su gracia, su amor. Él lo quiso hacer para su gloria, para su propia gloria, para que todo lo glorificara a Él. Por su gracia, Dios me imputa y me da la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo. Solamente por su gracia, cuando yo me acerco a Cristo en arrepentimiento verdadero, sincero, y con fe verdadera y sincera, en el momento de la salvación ocurre algo extraordinario. En el momento de la salvación ocurre que Dios me imputa y me da la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo. ¿Qué significa esto? Que en el momento que yo me arrepiento de mis pecados y creo en Cristo, ocurre algo grandioso. Ocurre la salvación, por supuesto. Pero ¿qué sucede en ese momento? Ocurre que un pecador está delante de Dios sin ninguna justicia, sin nada que lo pueda salvar, sin esperanza, pero escuchó acerca del mensaje de Cristo, escuchó el Evangelio y viene a Cristo con arrepentimiento verdadero, viene a Cristo con fe verdadera, reconociendo su pecado, abrazando a Cristo con fe verdadera, sabiendo que Cristo pagó por sus pecados. Y en ese momento, Dios es como, imagínense como si el pecador está de pie y a su lado está Cristo. Y Dios toma el manto de justicia de Cristo y con ese manto de justicia viste al pecador. ¿Qué significa esto? Que todo lo que el hombre tenía que hacer, satisfacer la ira de Dios, es decir, pagar por su condena y cumplir con la perfecta justicia y santidad de Dios, esas dos cosas, el hombre sin hacerlas, solamente acercándose a Dios, a Cristo, con verdadera fe, el Señor se la otorga por gracia. Y le dice, toma, ahora te he visto con el pago que Cristo hizo en la cruz. Es como si tú lo hubieras hecho. Ahora te he visto con la justicia que Cristo cumplió durante toda su vida a la perfección. Es como si tú lo hubieras cumplido. Ahora, hijo, te recibo, porque ya no te veo a ti, ya no veo tu pecado, ya no veo tu miseria, ya no veo tu putrefacción que te arropaba y te cubría durante toda tu vida, sino que veo ahora únicamente la justicia perfecta de mi Hijo, su perfecta obra redentora, su satisfacción, su justicia, su santidad, es lo único que yo veo en ti. Ahora has sido reconciliado conmigo a través de mi Hijo. Te recibo. Eso es la salvación. Así soy justo delante de Dios. No con mi propia justicia, sino con la justicia del que pagó en mi lugar y del que obedeció en mi lugar. Eso significa que Dios me imputa y me da la satisfacción, la justicia y la santidad de Cristo. No era mía esa justicia, no era mía esa obediencia, no era mía esa satisfacción de la ira de Dios, pero el Señor la coloca a mi cuenta
el Señor la coloca a mi cuenta, como si yo lo hubiera hecho. Cristo, Cristo. Mi justicia es Cristo. Mi satisfacción entonces es Cristo. Mi santidad es Cristo. No solamente no me puedo gloriar ni enorgullecer en mi salvación porque yo no pude hacer nada, sino que tampoco luego de haber sido salvo, luego de haber creído en Cristo con verdadera fe y de ya tener la salvación y de que el Espíritu Santo, como leímos en Romanos, ya me dé testimonio a mi espíritu de que soy salvo, gloria al Señor, ya soy salvo, ni siquiera en ese momento yo me puedo enorgullecer, ni tener altivez de que soy salvo y de que tengo la santidad perfecta para entrar al reino de Dios, porque esa santidad que tengo no es mía. Esa justicia que tengo no es mía, es de Cristo. Y por eso es perfecta y segura. Y tenemos entrada segura a través de Cristo al reino de Dios, al reino de los cielos, en el cual ya estamos. Porque nuestro Señor Jesucristo, como Rey, que es sobre su pueblo, nos gobierna en las iglesias a través de su palabra, con sus ordenanzas, con sus mandamientos, con su gracia, con el poder de su Espíritu Santo, nos gobierna, los guía y ya estamos en su reino y ya, como vimos en la otra pregunta, estamos en un principio de la vida eterna. Ya estamos gozando en gran parte de lo que es la vida eterna en Cristo y de lo que significa estar unido a Cristo. Entonces, es muy importante. El tema de la justificación es el tema central del Evangelio. Y esta pregunta que estamos viendo hoy, ¿cómo eres justo ante Dios?, es la pregunta más importante del ser humano. En todo el catecismo de lo que estamos estudiando, posiblemente esa es la pregunta más importante. ¿Cómo eres justo ante Dios? Porque si una persona no llega al conocimiento de cómo puede ser justo ante Dios, está condenada eternamente, porque Dios es santo, Dios es justo y nunca Dios va a aceptar a una persona que no tenga justicia, una justicia perfecta. Y Cristo lo resolvió por nosotros. En su gran amor y misericordia, Él lo hizo por nosotros, lo resolvió por nosotros. Lo que nadie podía hacer para salvarnos, Él lo hizo por nosotros. Siguientes puntos. ¿Cómo el Señor hacía esto? En el siguiente punto ya prácticamente lo fuimos desglosando también. Como si no hubiera yo tenido ni cometido algún pecado, antes bien como si yo mismo hubiera cumplido aquella obediencia que Cristo cumplió por mí. ¿Así? El Señor, cuando yo vengo a Cristo con arrepentimiento y verdadera fe, el Señor ya no me ve a mí. Si me siguiera viendo a mí, no sería salvo. El Señor me ha dado la perfecta justicia de Cristo y la perfecta satisfacción de Cristo, y eso es lo que Él ve en mí, y por eso soy salvo. Por eso soy completamente limpiado y santificado delante de Él para poder estar en su presencia. Con tal, esto es muy importante, el último punto de esta pregunta, enfatiza lo primero que dice. Con tal que yo abrace estas gracias y beneficios, ¿con qué? Con verdadera fe. Son maravillosos todos estos beneficios de los que estamos hablando, y es maravilloso saber y pensar en lo que Cristo hizo por el hombre para salvarlo. Esto es maravilloso, saber que lo que era imposible para nosotros, ya Dios lo hizo por nosotros.
no tiene precio. Saber que se hizo hombre para tomar nuestro lugar y salvarnos no tiene punto de comparación con absolutamente nada. Es glorioso, es lo más glorioso para Dios y lo más beneficioso para nosotros. Pero nadie puede gozar de esto a menos que tenga una verdadera fe. Y esto también nos debe servir a nosotros como creyentes para poder estar cada día conscientes y examinarnos a nosotros mismos. Señor, ¿estoy en la verdadera fe? Sabiendo, como ya vimos, que la fe falsa es aquella fe que nunca termina de recibir la justicia de Cristo por completo. Nunca ve la justicia de Cristo como absolutamente perfecta. Siempre ve la justicia de Cristo perfecta, pero le falta esto. Perfecta, pero tengo que obedecer esto para ser salvo. Perfecta, pero si no hago esto no soy salvo. Perfecta, pero si no me bautizo no soy salvo. Perfecta, pero si no voy a la iglesia no soy salvo. Y ojo, estas cosas son absolutamente importantes y necesarias. El bautizo, la congregación en la iglesia. Todo cristiano lo tiene que hacer. Todo cristiano. Pero hablando de la salvación como tal, no hay ninguna obra que nos salve, ninguna. Mucho cuidado con la fe falsa. La fe falsa siempre quiere añadir, así sea un puntico, a lo que ya Cristo hizo. No existe eso. No existe eso. En la fe verdadera no existe eso. La fe verdadera es la que recibe como perfecto y completo lo que ya Cristo hizo. Porque de hecho eso fue lo que Cristo hizo. Una redención completa y perfecta con preciosa sangre derramada. Muriendo y resucitando al tercer día. Y ascendiendo a los cielos como el Rey Supremo, que es el Dios de todo lo que existe. Y para esto, quiero simplemente que leamos el pasaje, que por cierto va a ser una lectura doble, porque ese fue el mismo pasaje que leímos hoy en la lectura del Nuevo Testamento. Romanos capítulo 3 del 21 al 31. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, que le quede claro ese versículo final a todas las personas que creen que como somos salvos por gracia, podemos vivir como queramos, viviendo todavía en pecado. Eso es una persona que necesita arrepentirse de sus pecados verdaderamente y tener una fe verdadera en Cristo. Porque el que ha sido salvado por Cristo y ha sido santificado por Cristo, ama esa santidad de Cristo y ama a su Cristo santo. Por lo tanto, esa persona va a vivir toda su vida en un esfuerzo por agradar a Cristo en todo, obedeciendo su palabra. Cristo salva, y al que Cristo salva, Cristo lo santifica. Siempre. Una persona a la que Cristo salva no puede permanecer igual. No puede permanecer igual. Al que Cristo salva, Cristo lo transforma.
No lo hace completamente perfecto, pero cada día lo transforma más a su imagen. Cada día más, aunque no sea perfecto. Y entonces, siguiendo este mismo sistema de preguntas y respuestas, la pregunta 61, que es la última de este domingo, dice: ¿por qué afirmas ser justo solo por la fe? No porque agrade a Dios por la dignidad de mi fe, dice la respuesta, sino porque solo la satisfacción, justicia y santidad de Cristo son mi propia justicia delante de Dios, y que yo no puedo cumplir de otro modo que por la fe. Esto es muy parecido a lo que estábamos hablando anteriormente. Hay personas que no creen verdaderamente en Cristo, que tienen una fe falsa en Cristo. ¿Y cómo lo hacen? Es una fe particularmente falsa en Cristo, que es de esta manera. Yo tengo fe en Cristo, pero yo me jacto de que por mi fe me salvé en Cristo. Esa es mi obra. Yo sí tuve que hacer algo. Yo sí tuve que hacer algo para ganar mi salvación. Eso que yo tuve que hacer fue tener fe en Cristo. Por mi fe en Cristo yo soy salvo. Y obviamente eso es una fe falsa, porque esa persona está contando su supuesta fe como una obra que le hizo merecedor de la gracia y de la redención de Cristo y de la salvación eterna. No, no es eso lo que enseña el Evangelio. No es así como somos justos. Somos justos por la verdadera fe. Y la verdadera fe nos enseña que ni siquiera la fe que yo tengo me hace merecedor de la justicia de Cristo y de la salvación eterna y de la vida eterna. Como si esa fe fuera una obra que me hiciera merecedor, una obra buena con la que yo me gano la salvación. No. Yo tengo fe en que Cristo es mi satisfacción, mi justicia y mi santidad delante de Dios. Y no me salva mi confianza en mi fe. Me salva mi confianza en Jesucristo. Una persona que tiene fe y se alegra y se jacta en que ella tuvo fe, no ama a Cristo ni recibió a Cristo. Cree que su fe es una obra buena que hizo para ganar la salvación, pero la salvación no se gana. La salvación Dios la otorga por gracia a una persona que tiene fe en Cristo. ¿Por qué? Porque ese es el medio que Dios estableció. Solamente a través de la fe yo puedo recibir a Cristo sin hacer nada. La fe que yo tengo en Cristo no se cuenta como una obra que yo hago para la salvación. Es simplemente el medio que Dios eligió para yo acercarme a Cristo. Tiene que ser con verdadera fe. Y cuando yo me acerco al Señor con verdadera fe, es porque estoy reconociendo que solamente la satisfacción perfecta, la justicia perfecta y la santidad perfecta de Cristo son mi propia justicia delante de Dios. Este es el glorioso Evangelio. Esto que estamos viendo es una explicación profunda, detallada de lo que es el Evangelio, de lo que es el mensaje de salvación. Y el Señor Jesucristo manda a todas las personas a que se arrepientan de sus pecados, a que estén conscientes de sus pecados y de sus ofensas contra Dios, y manda a toda persona a que reciba el don gratuito de la vida eterna que Dios ofrece a todo el mundo, simplemente si se arrepienten de sus pecados y reciben a Cristo y su perfecta obra redentora con verdadera fe. Este es el mandamiento del Señor,
y la promesa de vida eterna. Todo el que se arrepienta de sus pecados y reciba a Cristo como Señor y como Salvador con verdadera fe, será salvo. Y ya para finalizar, simplemente un pasaje que es Efesios 2 del 1 al 10. Efesios 2 del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y allí el texto lo deja completamente claro. No nos podemos jactar de la fe. Primero porque la fe es simplemente el medio que Dios estableció para acercarnos a Cristo. Solo eso, no es ninguna obra que te haga merecedor de la salvación, porque ya vimos que nadie es merecedor de la salvación. Y tampoco nos podemos jactar de la fe, porque ni siquiera esa fe viene de nosotros. Cada vez que una persona tiene fe en Jesucristo, fe verdadera en Jesucristo, eso es una obra que el Señor ha hecho en esa persona, que el Espíritu Santo ha hecho en esa persona. Le ha dado un nuevo corazón, le ha dado un nuevo espíritu vivo con el cual ha podido ejercer esa verdadera fe. Entonces, toda la gloria es para nuestro Señor, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. La salvación es del Señor, la salvación depende del Señor, y la oferta del Evangelio, la oferta de la vida eterna, está abierta para todas las personas, y el mandamiento está establecido para todas las personas. Cristo manda a todas las personas que se arrepientan de sus pecados y crean en Jesucristo con verdadera fe para tener la vida eterna. El que crea será salvo, y el que no crea será condenado. Gloria a nuestro Señor.